ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى. Assalamu alaikum wa rahmatullahi, muy buenas tardes y bienvenidos a Consultas Islámicas. Aquí estoy en nombre y sustitución del querido hermano y compañero Ishamullah Muhammad, que estará seguramente pasando unos apacibles días de vacaciones y de descanso, se los merece. Y ustedes también. Pero nosotros no paramos porque tenemos nuestra cita aquí, como siempre, como cada lunes, en el programa Consultas Islámicas. Les recuerdo, además de darles la bienvenida, los datos de contacto para que nos manden sus preguntas, comentarios, opiniones también. Lo pueden hacer, como de costumbre, llamándonos al 911 73 02 51, 911 73 02 51, y también lo pueden hacer al correo consultas@cordobainternacional.com, consultas@cordobainternacional.com, y evidentemente también en el muro de Facebook, en facebook.com/consultas islámicas. Desde ahí recibimos muchísimas preguntas, las vamos a tratar, pero vamos a ocuparnos de una en especial porque hay mucho que decir al respecto. Pero no antes, sin darle la bienvenida a nuestro querido hermano y compañero Mohamed Said Ali. Assalamu alaikum, Mohamed. Bienvenido. Bien hallado y un placer compartir esta mesa contigo. ¿Qué tal? Alhamdulillah, muy bien. Bueno, justo antes incluso de hablar yo también del tema importante, este fin de semana nos ha visitado una eminencia desde Marruecos y has estado ahí recibiéndole. ¿Qué tal la visita? ¿Qué tal el contacto de este gran sabio con la comunidad musulmana? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, sallallahu alaihi wa baraka ala mulana rasulillah. Realmente nos hace falta, ¿no?, visita de shuyukh, de eruditos y de ulemas y de sabios de renombre como el Sheikh Dr. Said al-Kamali y otros más, no sean de Marruecos o de otro país del mundo islámico. La comunidad musulmana, que es una minoría, ¿no?, en ciertos países europeos hoy en día, necesita tener ese contacto directo con esas referencias, sobre todo aquellas referencias, aquellos sabios que conocen la realidad europea, conocen el día a día a través de ese contacto continuo, esas visitas continuas. El Sheikh Said, Hafidahullah, destaca por conocer muy bien la realidad de los musulmanes en Europa en concreto y por ser una persona cercana, ¿no?, a la comunidad musulmana, y siempre ese tipo de visitas dejan una huella muy positiva. La gente aprende mucho, la gente ve directamente a esos shuyukh de renombre que ven a través de la televisión única y exclusivamente, y les plantean sus dudas y se quedan más tranquilos porque al escuchar la voz de esos sabios en ciertos temas que preocupan a la comunidad musulmana, sobre todo lo que denominamos fiqh al-aqalliyat, ¿no?, el derecho jurídico de las minorías, ¿no?, situaciones especiales que no se dan en los países islámicos porque responden a otras realidades, a otras exigencias, a otras necesidades, y la verdad dejan muy buena huella y son muy positivas. Y muchas de las preguntas que se hacen a consultas islámicas también se hacen a estos sabios. Por supuesto, se repite y son las mismas dudas de siempre, la verdad. Bueno, nos decía, por cierto, les agradezco muchísimo las muestras de cariño que hacen siempre que nos mandan alguna duda, siempre empiezan dándonos las gracias, así que las gracias también son para ustedes y así se las transmitimos también a todos los compañeros que hacen posible estos programas. Amalia Hussein Al-Asfar nos había escrito hace unas semanas y le vamos a dedicar evidentemente más programas porque el tema lo merece, pero nos preguntaba, un día hablamos de la inseguridad y nos dijo, sí, ha sido un buen programa, pero yo como madre me siento insegura porque tengo niños que están creciendo. Yo soy de aquí, soy consciente de las dificultades que hay en este país a la hora de educar a los niños en los valores de la fe, del amor, de la solidaridad, de la familia sobre todo. Es decir, y nos dice que dedicáramos algunos programas, y aquí me gustaría aprovechar para... ¿Qué pueden hacer? Digamos, lanzar algunos consejos, algunas vías, algunas puertas para que los padres preocupados por la educación de sus hijos, porque evidentemente no tenemos, por desgracia hasta el momento, colegios islámicos, concertados islámicos, ni las mezquitas ni centros islámicos aún están a la altura para dar una educación de nivel a estos niños y que satisfaga las diferentes necesidades que en nuestra realidad española de la que carecemos. Por ejemplo, el idioma árabe, las ciencias islámicas en árabe, también la educación propiamente dicha, la educación islámica. ¿Qué podríamos decirles a estos padres? En realidad, uno de los temas de actualidad que preocupa a la mayoría de los padres musulmanes es la educación de sus hijos. Y siempre que se me ha pedido hablar del tema de la educación de los hijos, siempre digo hay que hacer hincapié primero en la educación y la preparación de los padres, porque son los responsables de inculcar esos valores. Al tener unos padres
bien preparados, bien educados, con la identidad islámica bien definida, con el conocimiento de su entorno y su realidad occidental en la cual están viviendo, los desafíos a los cuales se enfrentan a la hora de llevar a cabo la tarea de la educación es clave a la hora de marcar el camino de esa educación de esos hijos. Si los padres carecen de esa educación islámica, no se lo pueden inculcar a sus hijos. Si tú careces del entendimiento claro y global de la jurisprudencia islámica, de los valores del Islam, difícilmente se lo vas a inculcar a tus hijos. Lo primero es estar preparado y ser conscientes de la responsabilidad que recae encima de los hombros de los padres. Muchos de los padres musulmanes y los padres en general no sienten que la educación es una obligación y es una gran responsabilidad y de ella depende el futuro de sus hijos, y es una responsabilidad individual, moral, para aquellas personas que son creyentes de alguna confesión o siguen alguna ideología, y también de cara a la sociedad. Y también es un derecho de ese hijo, ¿no? Sobre todo cuando está en esa franja de edad vulnerable de ser un menor de edad que necesita una orientación, un cariño, un afecto, una tutela, una exhortación, una formación académica, aparte de la manutención, etc. Uno de los derechos de nuestros hijos, digamos, en nuestra responsabilidad es darles la buena educación, y luego ellos eligen el camino, ellos marcan, digamos, las pautas de ese camino que ellos van a elegir, sea la ideología que sea la confesión que sea, pero la educación de la guía, al menos, la educación de la orientación, hidayat al-dalala, hidayat al-tawfiq, que esa guía de acierto y de seguir el camino de Allah subhanahu wa ta'ala, eso está en manos de Allah subhanahu wa ta'ala, y según las intenciones de ellos, según las ganas que ellos les ponen. Por lo tanto, los musulmanes debemos ser conscientes de que es una obligación moral y religiosa y espiritual. Por lo tanto, la primera cosa es no dimitir, porque muchos padres parecen haber dimitido de la educación de sus hijos y la han delegado en el colegio, en la escuela. En absoluto. Y cuando ven algo que no les gusta es siempre culpa de los maestros. La educación se basa sobre tres ejes importantes, principales, entre otros, que es la familia, la sociedad y los colegios, ¿no? La sociedad engloba también los medios de comunicación, las tendencias, los programas sociales, la cultura general, la calle misma. El colegio es el programa educativo, la formación académica, los valores comunes, la participación, la conciencia, la tolerancia, etc. La familia es ese afecto, la compasión, la espiritualidad, los valores de la religión que los padres hayan elegido. No lo reservamos única y exclusivamente para los musulmanes, pero hablando de nuestra ley... Es un derecho universal. Los padres tienen derecho a educar a sus hijos. Está recogido en la misma Constitución española. Entonces los padres tienen ese derecho de inculcar a sus hijos aquellos valores que ellos vean oportunos, ¿no? Pero como musulmanes es una obligación moral y religiosa. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O vosotros que creéis, protegeros a vosotros mismos y a vuestra familia del castigo del infierno. Implica enseñarles todo aquello que les proteja de ese castigo y alejarles de todo camino que les va a llevar a ese castigo. Y kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Todos vosotros sois pastores en vuestros rebaños y seréis preguntados por esa responsabilidad. Pastor en el sentido de el responsable de la gestión, de la educación, de la manutención, de la orientación, etc. Si somos conscientes de eso, de esa responsabilidad, eso nos va a mover hacia buscar los mecanismos, las herramientas correctas para llevar a cabo bien esa tarea. Porque cualquier persona que es consciente de su responsabilidad busca la manera correcta de llevar a cabo y ejercer esa responsabilidad. Si no somos conscientes de que es una obligación, es lo que vemos hoy en día. Los padres se desinteresan en la educación de sus hijos, se lo achacan todo a la mezquita, al imam, al colegio de fin de semana y pretenden que sus hijos... A la calle todos son culpables menos los padres. Eso es, menos los padres. Yo no le privo de nada, en el sentido de... Yo le he facilitado todo. Muchos padres cuando vienen a quejarse, ¿no?, digamos, del mal comportamiento de sus hijos, dicen, es que me extraña mucho. Yo a mi hijo nunca le he privado de nada. Le he comprado todo, le he facilitado todo, le he hecho todo lo que quería, pero aún así me ha salido mal.
resumen el tema de la educación en comprarle unas zapatillas nuevas, una Game Boy o una tableta, un teléfono nuevo, un internet, darle dinero para salir. No, la educación es más importante, eso es, mucho más que una manutención o una cuestión económica, sino los valores. Igual ese hijo, lo que le importaría más, ese afecto, esa preocupación, ese seguimiento, esa atención y ese acompañamiento, ¿no? que sienta el acompañamiento de sus padres. Si somos conscientes, vamos a buscar las herramientas, y las herramientas están claras en nuestra religión. Si nos preocupa la educación islámica, tenemos que basarnos sobre los valores del Islam, y como comunidad musulmana ser conscientes de que solos, a nivel individual, no podemos conseguir nada. Tú puedes educar muy bien a tus hijos en la casa, pero luego lo que se le inculca malamente en la calle o en los medios de comunicación o en el colegio, no estamos diciendo que todo lo que se inculca ahí es negativo, nocivo, está mal, sino insistimos en esas cuestiones. ¿Cómo vamos a proteger a nuestros hijos frente a esas ideologías desviadas, frente a conceptos contradictorios a nuestros valores, frente a tendencias, etcétera? Pues a través de buscar el trabajo colectivo, una infraestructura educativa de valores que nos ayude a los que no podemos cumplir con esa tarea de educación, o que complemente, digamos, la tarea de la educación que llevamos a cabo en nuestras casas. Además de salvaguardar esos lazos y vínculos de comunidad que son también muy claves, muy importantes. Una de las cosas que parecen, y ahora te voy a preguntar por los pasos prácticos que podrían hacer los padres, pero uno de los fenómenos, entre comillas, uno de los errores que pasan es que los padres vienen a preocuparse por sus hijos cuando ya es un poco tarde. Es decir, efectivamente. No se preocupan por la educación, pero ya una vez cuando llegan a unas edades un poco críticas, empiezan a tirarse de los pelos de qué está pasando aquí, mis hijos son rebeldes, no me hacen caso. ¿Qué hacer al respecto? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en un hadith, cuando habla de inculcar ciertos conceptos religiosos a los hijos, marca una edad muy temprana, ¿no? Habla de alimu awladakum as-salata مروا أولادكم بالصلاة في 7 واضربوهم عليها في 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. Enseñar a vuestros hijos la oración a los 7 años y amonestadles, digamos, y insistirles en su importancia y de alguna manera incluso obligarles, ¿no?, a que cumplan con ella, amonestándoles y insistiéndoles en ello a los 10 años, y intentar que asimilen, digamos, la separación entre los dos sexos, etc. Hablar de enseñar a un hijo a los 7 años rezar implica enseñarle la purificación, implica que a los 7 años ya tiene asimilado la creencia en Allah, el seguimiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Qué supone esto? Que la educación empieza muy temprano. A los 3 años, a los 4 años ya debemos de empezar a inculcar a nuestros hijos los valores de creencia acorde a su entendimiento, acorde a su capacidad cognitiva e intelectual, con el lenguaje que ellos manejan, y luego a los 7 ya marcarles un camino en los preceptos y enseñarles cómo llevar a la práctica su oración, y acompañarles a la mezquita. A los 10 años ya tratar con ellos como personas que están a la puerta de tener una responsabilidad jurídica, ¿no? La edad del teklif, de ser ellos responsables de sus actos, y luego cuando llegan a la edad crítica de la adolescencia ya tenemos marcada una pauta y podemos decir que al menos hemos cumplido con lo que nos corresponde. Esperar hasta que los niños lleguen a los 15, 16, 17 años y empezar a hablarles de Islam, empezar a hablarles de los valores, de la cultura, de la tradición, de esto está bien, cuando ya... Las hormonas son las que mandan. O cuando posiblemente hayan hecho todo o lo hayan probado todo, porque a 17 o 16 años en un contexto occidental es totalmente diferente que 16 o 17 años en un contexto islámico, tradicional, digamos, conservador, etcétera. Y eso los padres tienen que ser conscientes de ello, porque los padres tienden a ver siempre a sus hijos como niños. Siempre, aunque llegues a tener la edad que tengas, siempre tu padre o tu madre te ven con ese ojo de que eres un niño de 5 o 3 años. No, los niños van avanzando, aprenden mucho en la calle, ven muchas cosas en los medios de comunicación. Hoy en día la era de la tecnología y de la globalización, el internet está en los móviles, las redes sociales, los mecanismos, ¿no?, de interacción y comunicación entre
entre los jóvenes y el lenguaje que han creado ellos es difícil de seguir. Los padres tienen que estar muy actualizados, tienen que seguir los pasos tan apresurados del avance de sus hijos, al mismo tiempo también actualizar su información y adaptarla, la información religiosa, los valores islámicos, adaptarla a la realidad y al lenguaje de sus hijos. Es una tarea muy complicada, por eso muchos de los padres hoy en día de la comunidad musulmana que no son, digamos, naturales de aquí, ni son autóctonos, ni han nacido aquí, pues optan por recoger sus bienes, recoger a su familia e ir a otro a su país de origen, a su país de origen, huyendo de una realidad inevitable, y otros pues se han entregado, como tú has dicho, se han rendido y han desistido de seguir, y otros están luchando día a día sin tener la ayuda suficiente ni necesaria para afrontar los obstáculos. Otro de los errores que me gustaría que resaltáramos en el programa de hoy es que muchas veces los padres solo atienden a aquello que es ilícito, es decir, solo se preocupan cuando el hijo, pues bueno, comete algún pecado, ya se ve una desviación en el sentido negativo, de comisión de errores, cuando en realidad se ha de poner más esfuerzo en la, digamos, en la educación positiva, no en la no hagas esto, sino hace esto, porque si haciendo los consejos, llevando a la práctica la oración, llevando a la práctica otros preceptos, pues lo demás, digamos, que queda descartado casi automáticamente. Sí, lo que denominan nuestros sabios hoy en día la cultura del haram, todo haram, sin dar alternativas, sobre todo para unos chavales, unos niños que no tienen una capacidad intelectual de asimilar ciertos conceptos. No puedes hoy en día hablar del concepto de vida, de innovación, para un niño de 7 años es difícil de asimilar. Al decirle que eso está mal, le tienes que proporcionar una alternativa. Yo les recomiendo a todos los hermanos que lean detenidamente y que reflexionen, que mediten las aleas de los consejos de Luqman. Wasaya Luqman alayhi salam, que Allah subhanahu wa ta'ala nos lo plantea en el Sagrado Corán como un esquema de educación y de trato con los niños, cómo hay que exhortar a un niño, cómo hay que hablar, cuáles son los bloques más importantes, cuáles son los pasos que hay que dar, cómo hay que formular ese mensaje y qué lenguaje hay que utilizar y cuáles son las alternativas. Cuando le dice no hagas esto, le proporciona la alternativa de lo que tiene que hacer, lo que puede hacer. Y además le explica el porqué. Y le explica el porqué acorde a un lenguaje, ¿no? Acorde a un lenguaje de niños que ellos puedan asimilar fácilmente sin ninguna complicación. Y esa es la tarea de los padres. Hoy en día disponemos de especialistas en el campo de la pedagogía, de digamos, la psicología, del trato con los niños, del acompañamiento. No estaría mal, digamos, tirar de la ayuda de esos profesionales cualificados en ese sentido si carecemos de esa información. Hoy en día hay portales por internet, páginas web especializadas en la educación, hay libros, hay enciclopedias en el aspecto de la educación islámica, nos pueden proporcionar mucho. Siempre les aconsejo a los jóvenes que están, digamos, en vías de formar una familia que se preparen en ese aspecto. Realmente los jóvenes de hoy en día están preparados para ser padres o ser madres. Esa es la pregunta que debemos de hacer como comunidad musulmana, porque son el relevo, son los que van a pasar la tradición, la cultura, la espiritualidad, los conceptos, la creencia a sus hijos. Están preparados ellos mismos, lo han asimilado bien de sus padres para que se lo, digamos, trasladen y se lo transmitan a sus hijos, porque ellos serán el futuro, serán el perfil de la familia musulmana dentro de 5, 10, 15 años, y esos hijos serán los musulmanes del futuro. Por lo tanto, es muy importante acudir a clases de formación en ese sentido, prepararse, leer libros, pedir consejo a los cualificados. Y todo está, alhamdulillah, en nuestras fuentes, en el Corán y la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que nos sacó, digamos, una generación de jóvenes y niños bien cualificados, bien preparados, que hoy en día mencionamos y que hoy en día disfrutamos del esfuerzo que han hecho para hacernos llegar la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala. Todo es fácil, con una buena intención, asumiendo, ¿no?, nuestra responsabilidad, siendo conscientes de la importancia de esa responsabilidad y pidiendo ayuda y refugiándonos en Allah subhanahu wa ta'ala. Por desgracia, una de las carencias también es la escasísima, por no decir nula, inversión en la educación de los hijos, tanto en tiempo, en esfuerzo, como en dinero también. Es decir, para que vayan a academias, aprendan pues, ciencias, academias, artes, etc. Antes de ir a por pasos prácticos para un padre y una madre preocupados, les recuerdo el número de teléfono que pueden llamarnos, lo pueden hacer al 911 73 02 51. Y si lo hacen desde fuera de España, pongan el prefijo 0034 seguido del número 911 73 02 52
51 para que puedan hacer su pregunta en directo. Bueno, ahora respondiendo un poco más, Amalia es evidente que es consciente, que le preocupa. Entonces, a los padres que son conscientes, que están preocupados por sus hijos en este país o en países donde los musulmanes son minoría y el sistema educativo no refleja esa educación ni las necesidades de una comunidad como la musulmana, necesidades religiosas, no digamos matemáticas y demás ciencias siempre las hay, gracias a Dios. ¿Qué pueden dar? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pasos pueden dar? Primero lo que has mencionado es la inversión de dinero, de tiempo y de esfuerzo, ¿no? Que el padre que está preocupado se limita simplemente en la preocupación moral y no da pasos prácticos, no le sirve de nada. Hoy en día las familias invierten muy poco dinero en la educación de sus hijos. Acompañar a nuestros hijos, ser conscientes de que desde una edad muy temprana debemos de empezar a preocuparnos por su educación. La lengua árabe, por ejemplo, a la hora de enseñarles la lengua árabe, no limitarse única y exclusivamente a los colegios complementarios de los fines de semana, 2 horas los fines de semana y mandarlos al colegio sin hacer un seguimiento, sin apoyarles en casa, sin estudiar con ellos, sin animarles y incentivarles, digamos, a que sigan el aprendizaje del árabe como un idioma vehicular importante para mantener su identidad musulmana. El tema de los estudios, también invertir dinero en los estudios de nuestros hijos y pedir consejo y ayuda y orientación de los profesionales en ese sentido. Aquellos padres que no disponen del tiempo suficiente y tienen capacidad económica para poder proporcionar a sus hijos lo que ellos no pueden darles, pues tienen que hacerlo. Academias, como bien has mencionado, llenar el tiempo de ese hijo con cosas buenas, ayudarle a elegir una buena compañía, acompañarle en el sentido de estar con ellos en las etapas, ¿no?, de su desarrollo intelectual, espiritual, emocional y humano, y eso inshallah ta'ala se verán los resultados. Y el primer paso, antes que todo, es nuestra formación, prepararnos nosotros. Yo quiero inculcar a mi hijo los valores del Islam. ¿Tienes esos valores? No, pues adquiéralos primero, porque como dice el proverbio árabe, faqidu shay'in la yu'ti, el que carece de algo no lo puede dar, no lo puede regalar. Entonces, yo quiero que mi hijo sea como el Imam Malik y yo ni siquiera sé cómo se hace el wudu. Es difícil. Yo quiero que mi hijo memorice el Corán y yo en mi vida he abierto el Sagrado Corán delante de mi hijo. Quiero que mi hijo rece y yo no rezo. Quiero que mi hijo no fume y yo fumo. Hay que dar ejemplo, hay que preocuparse, hay que prepararse, y los hijos siempre se ven reflejados en sus padres. Ese ejemplo que van a ver en la casa o van a ver en la calle, siempre el primer ejemplo al cual copian los hijos en los primeros años es al padre o a la madre. Si te ven rezar en casa todos los días, desde los primeros años de su vida, meses de su vida. Incluso te copian. Te copian, y eso lo vemos nosotros con nuestros hijos de un año y pico, te ven rezar y luego pues se inclinan, hacen el movimiento del dedo, se acercan, y eso es algo que igual nosotros... te suben a la espalda. Y juegan con ello, pero eso marca el futuro de ese hijo, porque lo ha visto en casa, lo ha visto en la calle, lo ha visto en su entorno, y si no ve nada de eso y crece ajeno a la cultura islámica, ajeno a los valores del Islam, difícilmente va a salvaguardar su identidad. La inversión en todos los aspectos, la inversión de tiempo, dinero y esfuerzo. Además de corregir un poco el concepto de que, aunque estamos hablando de la educación rigurosamente islámica, religiosa, espiritual, no hay que descuidar los demás aspectos de la educación, como el deporte, la lectura. En absoluto. Es decir, todos hay que llenar, digamos, el arte, las actividades lúdicas, el viaje, todo. Si tenemos, digamos, por supuesto, para que resumamos ese concepto, todo lo que no está en contra del Islam es islámico. Porque el aslu fil ashya il ibaha, ¿no? El origen de las cosas es la licitud, es la permisión, ¿no? Es el bien. Y el Islam viene a regular, وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ, y Allah subhanahu wa ta'ala nos detalla lo prohibido porque es poco. No nos habla de lo permitido porque es todo, prácticamente todo, excepto las cosas que son dañinas, nocivas, que perjudiciales, etcétera, etcétera. Nos regula aspectos de la vida. Y eso, todo lo que no está en contra del Islam es Islam. Y tenemos que entender la educación en esa dimensión global, ¿no? Hay muchos que limitan la educación islámica en que los hijos memoricen el Sagrado Corán.
llevarlo a la mezquita para que memorice el Sagrado Corán. De nada le va a servir memorizar el Sagrado Corán si no se le inculca los valores. De nada le va a servir memorizar todo el Sagrado Corán si no tiene los valores del Corán. Enseñar los valores del Corán, el respeto a los padres, el respeto a los mayores, el respeto al medio ambiente, el cuidar el cuerpo, el respeto a los dones de Allah subhanahu wa ta'ala, todo eso es la misma educación. Luego, el tema de que memorice un hadith o memorice 3 o 4 aleas de más, eso es una cuestión secundaria cuando tiene la base que es la creencia y los valores y la filosofía del Islam. Y sobre todo mucho amor y respeto hacia los hijos, porque también son personas y hay que procurar llenarles su programa diario de actividades para que así puedan desarrollarse de la mejor manera y de forma equilibrada, que no descuide sus dimensiones física, espiritual, mental, intelectual, etc. Una de las cuestiones que se nos plantean, vamos a pasar de la educación de los hijos a nuestros hijos ya una vez cuando están en el colegio, en el instituto, todo el mundo celebra el cumpleaños. Por lo tanto, algunos jóvenes se sienten un poco, o personas, un poco coartadas, oye, ¿puedo celebrar el cumpleaños o no? Sobre todo, si pones cumpleaños en el Islam en Internet, lo que se te va a aparecer es no, haram, haram, haram. Ahora, haciendo una lectura profunda desde los instrumentos propios del fiqh, ¿qué dice el Islam y el fiqh y la jurisprudencia del Islam acerca del cumpleaños? Siempre recalcamos en este espacio y en más espacios que a la hora de emitir un juicio, un veredicto respecto a una cuestión, tenemos que conceptuarla, ¿no? Juzgar algo emana desde el concepto que tenemos sobre ese tema, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un precepto religioso, estamos hablando del campo de la jurisprudencia del Sharia, estamos hablando del campo de la ibadah, de los rituales, de los ritos de adoración, de los actos de adoración, estamos hablando del trato humano, el transaccional, la economía, etcétera, o estamos hablando de al-adat, que son la costumbre, los hábitos sociales, los hábitos humanos que se adoptan según qué zona geográfica, según qué grupo humano, etcétera. El aspecto de las fiestas es un aspecto de al-adat en su dimensión global. Y luego hay un aspecto regulado por la jurisprudencia en aquellas fiestas que son litúrgicas, canónicas, jurídicas, al-ayat al-shar'iyya, confesionales, días determinados en el año o en la semana. Tenemos tres fiestas musulmanas, ¿no? Jurídicas establecidas por el legislador. La fiesta semanal, que es el viernes, que es una reunión espiritual entre la comunidad musulmana donde hay un rezo especial y donde hay un sermón, donde hay una práctica determinada, y luego tenemos 2 fiestas a lo largo de todo el año. Son fiestas jurídicas, fiestas shar'iyya, que conllevan una práctica, un rezo, unas plegarias, un sacrificio, una sadaqa, unos adkar, unos adkar después del rezo, unas sunan del lavado, del baño, de vestirse de la mejor gala, la felicitación, etc. No estamos hablando de eso, estamos hablando luego de días de recuerdo, días de alegría, días de júbilo, días de celebración, que varían según el entorno social, según las situaciones personales de cada uno, como puede ser el día del nacimiento, el día del casamiento, el día de la titulación, el día de haber superado una enfermedad, el día de haber salido de un accidente, el día de haber hecho un negocio, o el día de haber conseguido un trabajo, un doctorado, un máster. Según la situación de cada uno, tenemos días señalados en nuestras vidas a nivel personal, los días nacionales de celebración de los países. Los que tratan con ese tema desde el concepto jurídico y de entrada hablan de la fiesta del cumpleaños como una fiesta religiosa, se equivocan de entrada, porque no han conceptuado, digamos, no han puesto la celebración en su categoría correcta. Correcta, porque no se estipula la fiesta del cumpleaños en la jurisprudencia como tal. Luego otros tratan con ella desde la perspectiva de la imitación, de tashabbuh, de imitar a otras culturas, otros grupos, otras sociedades, otras confesiones. Ese aspecto también está regulado acorde a una base, ¿no? En nuestra religión está prohibido imitar las otras confesiones. ¿En qué cuestiones? En lo que es propiamente de ellos y lo que tiene
relación con la confesión, con la práctica religiosa, porque los hábitos sociales todos comemos, los cristianos comen y los judíos comen. Si como estoy copiándolo, entonces como ellos comen yo no debo comer, porque si como voy a imitarles, no. Si, y además son anteriores. por supuesto. No, se viste de una manera y esa vestimenta tiene una connotación religiosa y le copio en ella. Celebra una fiesta en tal día, con tal práctica y lo hago igual, queriendo asemejarme a él, acercarme a él, etcétera, etcétera. Esas cuestiones. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en Sahih al-Bukhari, el hadith, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب يحب موافقة أهل الكتاب إلا فيما أمر به. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam amaba coincidir con la gente del libro en su práctica general, salvo en aquello que tiene una orden explícita de llevarles la contraria o de distinguir en ello o de evitarlo porque es una cuestión religiosa. El aspecto de la imitación aquí es digamos, que no procedente. Eso es, no tiene fundamento porque la celebración del cumpleaños no es propia de ninguna cultura en concreto. Lo celebran todos. Es una cosa extendida, lo que denominan nuestros fuqaha en ciertas cuestiones. Es una cuestión, aunque en su momento pueda tener una connotación religiosa, se ha extendido tanto, se ha convertido en una cuestión social, un hábito social relacionado con cuestiones personales, porque tu fiesta de cumpleaños o tu fecha de cumpleaños no coincide con la mía, ni con la de tu hijo, ni con la de tu mujer, ni con la de tu amigo. Si la tuya y la mía la celebraríamos juntos y ahorramos. O no la celebramos juntos. Ahorramos los gastos. Por lo tanto, no podemos decir, no, es que es una fiesta en concreto, en un día especial y a través de ella se pretende adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. No, es una celebración social, sobre todo en el contexto infantil, con lo que implica de inocencia, con lo que implica de diversión, júbilo, de no sentirse, por supuesto, y es un día de celebración, de ayyam dhikra wa farah wa shukr, ayyam de agradecimiento a Allah subhanahu wa ta'ala. Los que tienen hijos, pues el día del nacimiento de su hijo es un día especial. Y el día de nuestro nacimiento, efectivamente, cuando ya uno tiene más edad, el tema de la celebración a nivel personal, yo veo en el paso de los años y el paso del tiempo, digamos, una tristeza más que una alegría, ¿no? Cuando cumples más años, pues ya te ves, ya reflexionas y haces un balance de lo que has hecho. Ya no es motivo de celebración, sino más de autocrítica, de hacer balance en realidad. Pero eso ya a cierta edad y depende de la manera de ver las cosas de cada uno, pero eso no nos puede llevar a quitarle, digamos, el derecho de las personas a que se alegren por el día de su nacimiento, lo compartan con sus seres más queridos a través de una celebración. Luego vemos lo que se hace en esa celebración, independientemente de si es cumpleaños o no, si es una cena familiar y en ella está presente algo que es contradictorio de los valores del Islam, es haram. Si quedamos a cenar y bebemos alcohol y tomamos algo que no está permitido en nuestra religión y hacemos algo que no está permitido en la religión, es haram, sea cumpleaños o sea una cena familiar. Si es un cumpleaños, vemos lo que se hace en ello. Si es una celebración infantil o familiar o inocente, sin ningún, digamos, impedimento jurídico, no tiene nada de malo, estando en el aspecto del hábito social. Es que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no lo hizo, es que el sahaba radwanullahi alaihim no lo hizo. Si indagamos, si me vas a plantear esa cuestión, te digo, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam celebró su nacimiento a través del ayuno de cada lunes de cada semana, agradeciéndolo a Allah subhanahu wa ta'ala. Pero no vamos a decir que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo hizo con la intención de la celebración del día del nacimiento. De la misma manera, si no lo hizo, tampoco quiere decir que es una práctica religiosa. El que celebra su cumpleaños no es que esté adorando a Allah a través de esa celebración, sino simplemente está demostrando la alegría, está agradeciendo a Allah subhanahu wa ta'ala, está respondiendo a un hábito social extendido. Incluso los sabios, que tienen ciertas reservas acerca de este tema, dicen, en las sociedades que está extendido y está considerado como algo muy habitual, no se debe de criticar. Pero en aquellas sociedades que no se conoce esa práctica, se debe mantener, digamos, la tendencia y la norma orfía, ¿no? La norma social. Ahí podemos hablar de que, oye, no es propio de nuestra cultura, no se conoce en nuestro país o en nuestra ciudad, no es propio de nuestra sociedad, en nuestra tradición, la celebración de esta fiesta. Pero hoy en día, en la mayoría de los países islámicos, los países musulmanes, pues se celebra, todas las familias lo celebran, sin tener ninguna connotación religiosa, sin tener ninguna intención de imitación. Por
por lo tanto es una cuestión totalmente permitida, teniendo en cuenta esos pequeños matices. ¿Qué es lo que se va a hacer en ella? ¿Cuál es, digamos, el trasfondo de esa celebración? Incluso a veces es un agradecimiento a Allah subhanahu wa ta'ala. Hay que hacer énfasis e insistir sobre todo hay que conocer bien la definición de sunna y del bid'ah. Hay que conocerla muy bien porque la no definición clara de ambos conceptos nos hace cometer errores. Bueno, yo por último, hablando de cumpleaños, el que lo celebra un año, al año siguiente le da igual, pasan 3 años, luego un año, vale, pues bueno, no pasa nada. No pasaría absolutamente nada. No está faltando ningún precepto, se está ahorrando dinero. Muy bien. Muchas gracias, Mohamed. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos después con más preguntas. Hasta ahora. Bienvenidos de vuelta a esta segunda parte del programa Consultas Islámicas, que les acompañamos desde las 5:30 hasta las 6:30, Dios mediante. Les recuerdo el número del teléfono para que puedan participar en directo. Pueden hacerlo llamándonos al 911 73 02 51, 911 73 02 51. Karima Mohamed nos pregunta, nos dice, me gustaría formular la siguiente pregunta. Una mujer casada por lo civil con un musulmán que nunca ha rezado ni piensa en rezar. Se lo recuerdo y no hace caso. ¿Qué debo hacer? ¿Estoy conviviendo con él de forma ilícita? Si se refiere a la nulidad de su matrimonio, no, esto no le afecta en absoluto. El estar casado por lo civil jurídicamente es totalmente válido, su matrimonio es totalmente correcto y es válido jurídicamente. Si habla de la situación de su relación con su marido en el sentido de que él no cumple con un precepto tan importante que es la oración, aquí la hermana da a entender de que esta situación la conocía antes de casarse incluso con él y eso está mal, ¿no? Antes de elegir a nuestro cónyuge debemos de preocuparnos por los aspectos fundamentales en ese perfil de hombre o de mujer a la hora de formar una familia, que es la religión o los valores religiosos, o al menos lo más básico que son los fundamentos de la religión. La oración es un pilar y es la piedra angular de los pilares, el pilar de los pilares, Imaduddin, y lo primero que seremos interrogados ante Allah subhanahu wa ta'ala el día del juicio final. Si pasamos la prueba de la oración, pasamos todas las otras pruebas. Si no pasamos la prueba de la oración, todas nuestras obras no tienen ninguna validez. Y una persona que niega la obligatoriedad de la oración está incurriendo en el kufr. Claramente, ¿no? Es aquella persona que rechaza el pilar de la oración es kafir, por lo tanto no, deja de ser musulmán. Aquel que ha dejado la oración por omisión, por olvido, por negligencia, por descuido, pues es un pecador, es un asi, ¿no? Que Allah subhanahu wa ta'ala le guíe. Si su marido está en la primera categoría, dice, no, es que a mí no me hables de oración ni de nada, esto son chorradas, yo no reconozco esto, pues claramente está casada con un no musulmán, por lo tanto su matrimonio está nulo. Pero si es una persona que dice, bueno, es que lo sé, pero la verdad nunca puedo, que Dios me perdone, que Dios me guíe, si Allah subhanahu wa ta'ala hubiese querido, pues me hubiese guiado, etcétera, pues con este diálogo, exhortación, esfuerzo, buscar ayuda, etcétera, y amenazar incluso con dejar la relación como último recurso, y si no hay ninguna solución, pues ella debe de valorar si merece la pena seguir. Eso es, si quiere seguir con esa relación que no le va a ayudar, pues no va a ser un buen padre para sus hijos en el futuro, ni va a ser una persona que no respeta los derechos de Allah subhanahu wa ta'ala, del Creador, no va a respetar los derechos de un ser humano. Aquella persona que no es respetuosa con los preceptos de la religión que Allah subhanahu wa ta'ala manda, no va a tener el mismo cuidado a la hora de tener, digamos, sensibilidad para respetar los derechos de un ser humano. Por lo tanto, no es una persona digna de compartir su vida con ella, sobre todo si no surte efecto ninguna de las, digamos, alternativas que va a optar por ellas: el diálogo, la exhortación, la amenaza y, como último recurso, el divorcio. Bueno, la verdad es que esta pregunta, al igual que hablamos antes de los padres que tienen que educar desde el primer día del nacimiento de sus hijos y no esperar hasta que haya problemas cuando ya son jóvenes y adultos casi, antes de seguir con las preguntas me gustaría... Hay un problema en que muchas veces no somos coherentes nosotros mismos con nuestros principios. Es decir, yo no practico los principios que digo defender y luego exijo a los demás que los defiendan. En este caso, una mujer que se casa con un hombre que no está casado, que no reza, y luego como que ahora tienes que rezar. No, hay que ser un poco coherente.
por supuesto. Igual ella en su momento tampoco le daba importancia al rezo, Sí. Allah subhanahu wa ta'ala le habrá guiado ahora y ahora reza y es consciente de la importancia, entonces se lo exige. Pero eso está, efectivamente, haces bien en recalcar esa incoherencia que tenemos. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a la hora de recomendar tanto al hombre como a la mujer, digamos, las cosas importantes que tienen que tener en cuenta a la hora de elegir una pareja, es la religión. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فاظفر بذات الدين تربت يدك. Elige a la que tiene religión para que tengas éxito. Y si os viene aquel que tiene modales y religión, pues facilitarle el casamiento con vuestras hijas. ¿Por qué? Porque es la base de una familia musulmana y la base de una relación fructífera y una relación sana. En ambos sentidos, si funciona, va a ser un éxito y una felicidad. Si no funciona, no va a haber injusticia y no va a haber, digamos, sufrimiento. Como decía el Hassan al-Basri, que Allah lo tenga en su misericordia, uno le viene y le pregunta, ¿a quién casó mi hija? Mimman uzawwiju ibnati. Dijo, cásala del temeroso, que sea temeroso. Le dijo, ¿por qué? Al-taqi. Dijo, porque si la ama, la va a cuidar. Y si no la ama, no va a ser injusto con ella. إنه إذا أحبها أكرمها وإذا أبغضها لم يظلمها. Si ya no hay sentimientos entre ellos, no va a ser injusto y no va a hacerla sufrir. Y si la ama, la va a cuidar y la va a tratar muy bien, la va a tener como una reina. Y eso en ambos cónyuges. Si la mujer es una buena musulmana, pues si quiere a su marido, su vida va a ser una felicidad y va a ser un paraíso dentro de los problemas que supone el matrimonio y las complicaciones de la vida diaria, etc. Y si no hay nada bueno entre ellos, pues no va a haber injusticias ni sufrimiento. Eso es importante. Por lo tanto, antes de dar ese paso, hay que buscar. Uno de los jóvenes de los sahaba vino al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le dijo, yo me quiero casar con una persona que hace poco ejercía la prostitución, etc., y me ha prometido, digamos, cambiar y hacer el tauba, hacer el arrepentimiento, etc. ¿Me casaría con ella? Le dijo el profeta Muhammad, no, hasta que lo haga. Hasta que lo haga. Cuando cambie, cuando efectivamente tenga ese perfil de buena musulmana y que ha cambiado de vida. Que ha cambiado de vida, etcétera, pues ahí no se ve el pasado, por supuesto, porque todos tenemos derecho al perdón y todos tenemos derecho a iniciar una nueva vida, pero efectivamente tenemos que partir desde el punto correcto. Tanto el hombre como la mujer, no es que yo me he enamorado de un hombre, es que trafica y tal, viceversa, y hace esto y lo otro, pero inshallah una vez casemos, eso es, cuando nos casemos va a retomar el camino. No, si no lo retoma ahora, no lo va a retomar más tarde. Ni tienes derecho a exigírselo después. Por supuesto. Y luego, lo que pasa en ese caso, igual, sabiendo que no rezaba, tú tampoco rezabas, ahora ya supone un problema, efectivamente supone un problema, porque si niega la oración es un no musulmán, hasta el punto de ser un no musulmán y tu matrimonio es nulo. Si él niega la obligatoriedad, insistiendo en eso, y si lo ha dejado, pues es una persona que falta negligente y falta un grandísimo pilar en el Islam. Lo que tiene que haber aquí es, al igual que al principio nos daba importancia, ahora es acompañamiento, poco a poco, y no porque muchas veces tenemos muchos casos de padres, de maridos o esposas que cuando se encuentran o durante un periodo de la vida pues son muy liberales, por ejemplo, sí. De repente se encuentran esa necesidad espiritual, se vuelven espirituales, más practicantes, entonces como si uno llegara a una convicción ya quieren ponerla a los demás como no. O hijos, ¿no? que estaban desviados y cogen el camino y la primera guerra que declaran es a sus familiares, a sus padres que son no musulmanes, que no como con ellos, que no les saludo, etcétera, etcétera. Ni una cosa ni la otra. Lo que le recomendamos a la hermana, resumiendo, diálogo, exhortación, acompañamiento, amenazar incluso y amonestar y como último recurso mucho también amor, mucho cariño. Eso es, y dar ejemplo también y tener nuestro pasado presente. Marta Sohan de Madrid nos dice, me gustaría estudiar las carreras de criminología y psicología, pero no sé si en el Islam está permitido estudiar psicología.
es una carrera que estudia la salud de la mente, pero me gustaría estar informada antes de estudiarla. Gracias. No hay ningún problema en estudiar este tipo de especialidades, no hay ninguna base jurídica que prohíbe el estudio de ese tipo de especialidades. Todo lo contrario, necesitamos psicólogos musulmanes, necesitamos criminólogos musulmanes, astrónomos, médicos, ingenieros, de todas las especialidades. Le animamos a la hermana que estudie y que su función luego, inshallah, como psicóloga, teniendo, digamos, la base musulmana y la espiritualidad musulmana, va a tener un plus, porque va a dominar el aspecto teórico y técnico de la psicología como una especialidad, digamos, médica, y luego la espiritualidad como musulmana, y compaginar las dos cosas son necesarias para muchos de los casos, y para tanto musulmanes como no musulmanes. Desde aquí, Marta, te animamos a estudiar psicología y cuando te licencies, avísanos, te invitamos. María Rodríguez nos dice: soy española, conversa al Islam, mi marido es musulmán y yo antes de ser musulmana cometí errores y mi marido está dolido por ello. Y yo no sé cómo hacer para estar bien con él porque para mí es el amor de mi vida, no quiero dejarle ni que me deje, pido ayuda a sus amigos para que pues, le hagan recapacitar y que no se sienta mal por lo que ha hecho su mujer antes del Islam. Y que bueno, no prestan ayuda, que está desesperada, ¿qué puede hacer? Los dos cometen errores por ambas partes. Ella comete un error a la hora de hablar de su pasado con su marido y él comete un error a la hora de tenerle en cuenta algo que hacía antes del Islam, porque sabemos que el Islam borra lo anterior. Una persona cuando abraza el Islam, todo lo que haya hecho antes, sea malo o sea bueno, no cuenta en absoluto. Empieza una nueva vida, una página en blanco, empieza una nueva cuenta con una nueva fecha de nacimiento espiritual. Esa persona antes del Islam, Allah subhanahu wa ta'ala no le puede juzgar por esos errores que son prohibidos en el Islam, porque esa persona no creía en la existencia de Allah, no creía que eso era haram, pues bebía alcohol antes de ser musulmana. Pues no era algo ilícito para ella en ese momento, pues cometía otros errores, pues lo mismo. Una vez que abrazas el Islam se borra todo. Y tampoco sería oportuno que ambos cónyuges, sobre todo las relaciones matrimoniales y en general, yo siempre le digo a los hermanos, que nunca nadie desvele sus errores, a nadie, sea quien sea, aunque sea muy amigo. Porque ese amigo, por mucho que te quiera, si tiene constancia de los errores que hayas hecho, no te va a ver con el mismo ojo que te miraba antes. Si y además de hacerle testigo para el día del juicio. Al único que hay que confesarse es Allah subhanahu wa ta'ala. Y es el único que nos puede encubrir y el único que nos puede tapar nuestros errores y perdonar nuestros errores. Y todos tenemos derecho a perdonarnos, a tener el perdón y a tener la indulgencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Por lo tanto, él no le debe tener en cuenta, digamos, ese pasado, sobre todo antes del Islam, y ella no debe, digamos, de desvelarle ese pasado y los detalles de esos errores que hacía, porque no van a ayudar en absoluto, sobre todo si es una persona pues celosa, una persona que la quiera mucho, porque de otra cultura y de otra mentalidad, que no va a asimilar ciertas cosas que no son propias de su forma de ser. Tenemos otra pregunta. Bueno, a mí en esta cuestión es que hay dos cuestiones que un poco, suponiendo que lo que ha hecho era antes de ser musulmana y después de ser musulmana se ha casado, etc. Pero no está claro, porque a lo mejor podría ser, se ha casado con su pareja actual y que aún no era musulmana, hizo cosas y luego se hizo musulmana. En este caso lo que hay que decir no es cuestión de Islam o no, sino de fidelidad hacia la pareja. Eso sí, eso son otras cuestiones, ¿no? Si lo que ha hecho es dentro de ese matrimonio, estando casados, teniendo ese compromiso, por supuesto, varía, ¿no?, el concepto y varía el juicio y la respuesta. Y estaría, digamos, justificado, digamos, ese malestar o ese enfado o esa desilusión por parte de su marido, y deben de solventar. Y esa cuestión difícilmente se pueda superar, digamos, según las personas, ¿no?, y según la mentalidad de cada uno, una infidelidad dentro de un matrimonio, o unos engaños o errores, no sé qué tipo de errores son. Por lo tanto, si se plantea la pregunta desde esa perspectiva, es totalmente diferente la respuesta y el concepto. Nos dice Leila Croquetilla
Laila nos dice: Salam alaikum, buenas noches, soy Laila, tengo 26 años, de matrimonio mixto, divorciado, de madre española agnóstica y padre sirio musulmán. Me convertí hace unos 5 años, gracias a Dios. A día de hoy quiero casarme con un chico marroquí de 27 años. Mi padre lo sabe desde hace un año y aún se niega por tema de la economía, ya que este chico está en contrato de prácticas y actualmente no cobra nada. Yo ya soy independiente, tengo mi propia casa y podríamos vivir meses con sus ahorros y los míos, cosa que a mi padre no le convence. Yo hablé con un sheikh, pero mi cuenta dada la negativa de mi padre. Este sheikh le llamó por teléfono y mi padre no quiso ir a verle. Mi padre, sin decirme a dónde íbamos, me llevó a ver a otro sheikh que le recomendó quedar con mi pareja tantas veces como sea necesario para determinar si es bueno para mí o no. Olvidé comentar que este chico ya vio a mi padre en una ocasión. Ante el consejo del sheikh, mi padre me dijo una vez que ya nos fuimos que no estaba de acuerdo, que se había ablandado porque me vio a mí llorar, lógicamente de impotencia. A todo esto mi pregunta es: si soy una mujer adulta, independiente, y mi padre no ha visto ningún defecto a este chico grave, excepto que no tiene trabajo aún, ¿sigo necesitando su consentimiento? El tema del consentimiento de los padres es importante a la hora de contraer matrimonio, no desde la perspectiva de que ellos puedan ejercer una autoridad a la hora de decidir por sus hijos, sino ese consentimiento que ayuda en el desarrollo óptimo de una relación de matrimonio que implica digamos, una relación interfamiliar entre ambas familias, visitas. El proyecto de un matrimonio en el Islam es un proyecto, inshallah, si Dios quiere, pues para toda la vida o para larga vida, ¿no? Y no es un contrato esporádico, no es algo ocasional que vaya, digamos, a terminarse dentro de X tiempo, ¿no? Sino se contrae con la intención de que sea duradero, basado sobre la transparencia, sobre la buena intención y el consentimiento y la compatibilidad. Esa compatibilidad implica el consentimiento de los familiares. En el aspecto de la mujer es importante porque tradicionalmente y hoy en día también es la parte más vulnerable ante, digamos, los conflictos matrimoniales para salvaguardar sus derechos, sus derechos, ¿no? que implica el matrimonio, o los casos de los litigios o los casos de conflictos matrimoniales, el divorcio, etc. Y aparte, una cuestión que es moral y que es lógica y social es la armonía familiar, ¿no? Una hija que se casa con alguien que su propia familia no quiere para ella, esa hija difícilmente va a conciliar esa vida matrimonial y difícilmente va a disfrutar de esa vida matrimonial porque va a estar en conflicto y en choque con sus padres y con su padre y su marido de la misma manera. Habrá fiestas, habrá visitas, habrá enfermedades, habrá alegrías y tristezas que no van a poder compartir, y luego el hecho de que esté descomplacido con ella su padre en esa cuestión. El padre hace mal a la hora de criticar solamente una parte económica. Hemos mencionado antes el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Idha ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Si os viene alguien con modales y con religión, casadle. Si no lo hacéis, será, digamos, será un motivo para que haya problemas sociales en vuestro entorno. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no habla única y exclusivamente del aspecto económico. Es importante el aspecto económico, pero no es un requisito fundamental, imprescindible a la hora de contraer matrimonio. Es algo que hay que tener en cuenta porque es una compatibilidad y una aptitud y una responsabilidad que debe de asumir el hombre y la pareja, si tienen la posibilidad de hacerlo conjuntamente. Pero lo más importante son los modales y la religión. Ver lo que le debe preocupar a ese padre, si ese chico es buena persona para su hija. Ella es una persona adulta, tiene poder, y se ve que es responsable. Ha intentado hablar con su padre, no quiere entrar en razón. Lo que nos pregunta es, bueno, hay que decirle algo. Si contrae matrimonio sin el consentimiento, yo no le aconsejaría que contraiga matrimonio sin el consentimiento de su padre, por supuesto, porque la opinión de la mayoría de las escuelas jurídicas, el aspecto del wali, del tutor, es el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es una condición en la validez del contrato matrimonial. Ayyuma imra'atin tazawwajat min ghayri idni waliha fa nikahuha batil.
cualquier mujer que se casa sin el consentimiento de su tutor, en este caso el padre directamente. Cuando existe el padre ya no vale ni la tutoría, ni el consentimiento, ni la ayuda, ni la aprobación de un hermano ni siquiera. Y es una condición para la mayoría de las escuelas jurídicas. La escuela Hanafi contempla que la mujer no tenga necesidad de la tutoría cuando es mayor de edad, y sobre todo en las cuestiones de que sea thayyib, no sea, que se haya casado anteriormente, porque una persona que ya ha pasado por una experiencia matrimonial, una persona adulta, mayor de edad, madura, etcétera, que ya sabe lo que implica una vida matrimonial, ya sabe defenderse y exigir sus derechos, etcétera. Pero el consentimiento en el caso del walí no es única y exclusivamente para aspectos de derechos y obligaciones y conflictos, sino es esa armonía buscar que... su respaldo. Buscar su respaldo, pero también la armonía familiar, porque el matrimonio, digamos, es una mezcla de linaje, es una mezcla de sangre, de apellidos, de familias, etc. Y si lo mismo le diría al chico, si su madre o su padre no quiere esa chica para él, pues debería dialogar, debería luchar, no deben rendirse, deben de insistir en buscar su derecho y buscar convencer a ese padre y ayudar a solventar ese problema que tiene. Pero optar por no tener en cuenta una solución radical y no tener en absoluto en cuenta la opinión de los padres, yo creo que sería un error. Si lo hace jurídicamente, según qué opinión, según qué escuela, tendrá un juicio. Según el Jumhur, su contrato matrimonial sería nulo. Según la opinión del Ahnaf, siendo ella mayor de edad y siendo responsable y queriendo ella, teniendo la negativa del padre, su contrato puede que tenga validez jurídica. Pero yo a nivel personal no se lo recomendaría. Que hablase más con el padre, que el chico también lo intentara, que busquen, digamos, mediación, la objeción es que es por la razón económica del joven. Hace mal el padre, hace mal el padre. No puede jugar a la lotería él. No, en absoluto. No se puede corregir algo con algo malo con algo otro. Pues eso, Laila, que más esfuerzo, más convicción, intenta más diálogo y bueno, que Allah subhanahu wa ta'ala os ayude a ti y a tu futuro marido y que guíe a tu padre. Y bueno, que mejoren sus condiciones económicas y así las cosas irán bien. Ojalá, sí, es una cuestión económica. Inshallah. Vamos a ir ya, pero necesito una última para no dejar a Serena Males sin respuesta. Ella sabe que en caso de necesidad se pueden juntar Salat al-Asr con el Dhuhr y Isha con el Fajr. Dice, cuando tienes un viaje importante a la hora del Fajr, justo a la hora del Fajr, ¿lo puedes adelantar o retrasar? Adelantar un rezo antes de la entrada de su tiempo, nunca. Eso nunca, salvo en el caso de juntar el Asr con el tiempo del Dhuhr, entrado el tiempo del Dhuhr, por supuesto, o el Isha con el Maghrib, entrado el tiempo del Maghrib. ¿Y qué puede hacer Selena? Si se refiere a... Es que muchos hermanos a la hora de hablar... Es que muchos hermanos cuando hablan de los horarios de rezo, hablan de retrasar, piensan que hay que rezar en el momento del Adán. No, lo suyo es que no pase su tiempo que jurídico. No pase su tiempo, no pase de la franja. Y la franja del subh, del fajr, es desde el adán, desde el tiempo del adán hasta la salida del sol. Todo ese tiempo es una franja para rezo. Entonces, si ella le pilla de viaje el momento de la entrada del tiempo... y que no puede llegar. Y que no puede llegar en ese momento. Si se puede parar para rezar, bien. Si uno conduce, debe pararse y rezar. Si estamos en un transporte público o lo que sea, pues acorde a las condiciones que tenemos. Si tenemos una pausa y podemos bajar a rezar en condiciones, lo hacemos. Si no, como último recurso, antes de sacar el rezo de su tiempo, rezamos sentados. Y nos pregunta sobre cómo. Es decir, imaginémonos que estamos en un tren, en un avión. ¿Cómo puede llevar a cabo el rezo la oración obligatoria se debe de llevar teniendo en cuenta todas sus condiciones y sus pilares. Quiere decir con el qiyam, erguidos, dirigidos hacia la qibla, etc. Solamente se permite la oración en el caso, hablo de la norma, en la montura, en el náfila. Pero en los casos de extrema necesidad, que no podemos bajar, que si esperamos hasta llegar va a salir el tiempo. No tenemos dónde hacer la oración debidamente. Hay aviones, por ejemplo, donde se habilita una mezquita y donde hay una orientación del qibla. Bueno, serán en aviones del Golfo, pues, sí, en aviones, sobre todo las líneas saudíes, las líneas cataríes, etcétera, sobre todo los viajes de la peregrinación, etcétera. Hay habilitado un compartimento ahí dentro del avión dirigido hacia la qibla. Puedes levantarte, rezar tranquilamente, etcétera.
Pero en los lugares donde, o en un barco, puedes ir a un sitio, rezar erguido, buscar la qibla, etc. Pero en un tren... En Ryanair es imposible. ¿Cómo? En Ryanair. Sentados en su silla, sin levantarse, sino sin estar de pie. La qibla va a ser una cuestión que no depende de ella según la orientación del viaje, del vuelo, y haciendo los movimientos como si somos impedidos y no podemos rezar. Hacemos la oración sentados y en los momentos de rukú nos inclinamos un poco y en el momento de sujud nos inclinamos un poquito más, haciendo las mismas plegarias y contando las mismas unidades de rezo. Mohamed Sajjarish, muchísimas gracias. Un placer, Barakallahu Fik. Muchísimas gracias por estar ahí y muchas gracias por sus preguntas. Nosotros volvemos el miércoles con Majalis, inshallah, a la misma hora de hoy, a las 5:30. Hasta entonces, sean felices. Assalamu alaikum. Muy buenas tardes. للعلم والأخلاق فيما بيننا كم للعقول شرعا